Ok, hola, buenas noches. Aquí con un nuevo tutorial, reporte técnico acerca de este pequeño proyecto que consta de varias etapas, ¿no? Es un proyecto sobre una transmisión inalámbrica utilizando varias tecnologías. Obviamente es un proyecto básico, muy sencillo, basado en lo siguiente. Veamos, voy a cargar aquí un documento en el que les muestro, ¿no? El nombre de este proyecto simplemente es, le llamamos sensor de temperatura inalámbrico con monitoreo remoto, es decir, desde internet. Cualquier persona va a poder accesar a una página, va a poder monitorear la temperatura y bueno, ya de ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Una justificación puede ser de que tiene varias aplicaciones, ¿no? Aplicaciones hacia la sociedad, sobre todo en domótica, control de temperatura de algún site, de un refrigerador, de un horno, de cosas de la casa, y no solamente puede ser temperatura, pueden ser humedad o signos vitales, pueden ser muchas cosas, los que se les pueda ocurrir, a lo que se pueda monitorear a distancia, se podría realizar, obviamente todo depende del sensor que se utilice. Se podrían hacer redes de sensores, es decir, varios sensores conectados a un solo nodo, varios nodos conectados a un solo nodo central que se comunica hacia un nodo receptor. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden derivar de este proyecto sencillo. Y un aporte tecnológico, bueno, pues se puede se pueden resolver muchos problemas, ¿no? Muchos problemas técnicos. Puede ser, es una solución a la medida, es decir, entendiendo cómo funciona el sistema, los componentes, cómo se deben de elegir. Puede ser un prototipo, un proyecto, una solución a la medida y por supuesto mucho más económica que comprar todo un sistema ya licenciado, ya patentado. Ahora, aquí el problema que el escenario que proponemos es cómo adquirir y enviar de forma inalámbrica y económica la lectura de temperatura de un sensor y monitorearlo de forma remoto desde alguna aplicación, ya sea web o móvil. Yo aquí lo voy a hacer web, considerando los efectos del ruido e interferencias. Eh, Otro problema sería entonces, bueno, cómo convertiríamos la señal adquirida del sensor de temperatura digital. Obviamente hay que saber qué tipo de sensor. Obviamente hay que este, acondicionar los bits que salen del ADC hacia, hacia nuestro transmisor inalámbrico, que se va a hacer por un PIC. Cómo se puede enviar la información inalámbrica. Utilizaremos algún estándar de comunicaciones o o será algún protocolo muy sencillo que a lo mejor ni siquiera necesite de recomendaciones. Podremos lograr la comunicación en la distancia requerida, eso es muy importante. El ancho de banda, la velocidad de transmisión, etcétera. Y bueno, la solución que damos es la siguiente. Vamos a ver, aquí tendremos que cargar el diagrama. Aquí está. Es la siguiente. Bueno, aquí, disculpen la letra, está hecho en Paint. Es difícil con el mouse, ¿no? Pero bueno, entonces la idea sería la siguiente. Es una solución en donde ya se han elegido algunos componentes, pero en base a teoría que veremos. Entonces, en primer lugar, como es temperatura, una temperatura ambiente, una temperatura en el aire, se optó por un sensor, vamos a ponerle aquí, un sensor LM35, que es uno de los más económicos, más comunes, más comerciales. Tiene, tiene cierta resolución muy especial, muy específica para poder hacerlo digital. Por ejemplo, aquí lo podemos ver. Vean, vamos a buscarlo rapidísimamente. Podemos poner este sensor LM35 especificaciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí está. Lo más importante es lo siguiente. Eh, Cada grado centígrado equivale a 10 milivolts. ¿Ok?
¿ok? Su rango de temperatura es de menos 55 grados centígrados a 150 grados centígrados, una salida lineal, por supuesto. Pero lo más importante es que es de 1 grado centígrado a cada 10 milivolts. Eso lo vamos a utilizar cuando se haga la conversión analógica digital. Entonces, vamos a ponerle aquí 1 grado centígrado es 10 milivolts. ¿De acuerdo? Entonces cada grado centígrado por ejemplo, 2 grados centígrados serían 20 milivolts. 3 grados centígrados, 30 milivolts y así sucesivamente. Entonces, bajo esa especificación del sensor, de esa entrega del sensor con respecto a la temperatura, como dijimos, es temperatura ambiente, vamos a utilizar un convertidor analógico digital. Podríamos saltarnos este convertidor analógico digital específico y pasarlo directamente al convertidor analógico digital de un PIC que vamos a utilizar aquí, pero lo más conveniente siempre es utilizar un convertidor analógico digital por la estabilidad del microprocesador que solamente se dedica a las tareas de procesamiento de la información y no a la conversión analógica digital. Y obviamente aquí sería una conversión bastante sencilla y bastante lenta. De hecho, ahorita lo haremos el cálculo. Entonces no se necesita de un convertidor analógico digital muy, muy complicado. Pero cuando fuera, no sé, una información como, no sé, la voz, por ejemplo, hacer la conversión analógica digital sí necesitaría de una frecuencia de muestreo mucho más elevada. Ahorita hablaremos sobre eso. Entonces utilizará un ADC0804 por sus características, que de salida va a tener 8 bits de salida de forma paralela. Ahora, forma paralela porque pues así es más económico, más sencillo de implementar. Aunque, como les decía, para transmisiones de más alta velocidad, más alta tasa de transmisión, un ADC0804 en paralelo no funcionaría, no sería nada correcto, como la voz, por ejemplo. Bueno, veremos entonces un ADC0804. Entonces vamos bueno, se configura el ADC0804. Ya se puede ver el esquema. Más adelante les mostraré la simulación en Proteus, el diseño circuital de cómo se interconecta el ADC0804. Se pone un voltaje de referencia y listo. Entonces va a salir, vamos a tener 8 bits, una cadena de 8 bits, obviamente en paralelo por cada uno de los puertos del ADC, que significarán los niveles de temperatura. Por ejemplo, 1 grado centígrado significará en binario, significará 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, donde 1 sería el 1 grado centígrado, el bit menos significativo. Por ejemplo, no sé, un 3 grados centígrados sería igual 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aquí sería 1, 2, sería 0, 1, 1, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si se fijan, tendríamos 2 a la 8 niveles de temperatura. O sea, 2 a la 8 son 256. Vamos a ponerle aquí M igual a 256. Y N, que sería el número de bits, se le llama también resolución de 8 bits. Ahora, si se fijan, lo que tenemos aquí son una resolución de 8 bits por cada grado centígrado. Perfecto. Ahora, ¿por qué se eligió? Aquí podemos justificar por qué se eligió la ADC0804, ¿no? Al tener una salida de 8 bits, la velocidad de transmisión, ¿cuál sería? La frecuencia de muestreo, ¿cuál sería? O sea, la frecuencia de toma de las muestras del sensor, ¿a cuánto la queremos? ¿Cada cuánto va a cambiar la temperatura en la vida real? Pues aproximadamente
no sé, ¿qué les gusta? Cada media hora, cada hora, a lo mejor ya lo más rápido podría ser un segundo, ¿no? Pero si hablamos de cada microsegundo hay que tomar la temperatura, no es cierto. En este problema en específico no lo es. Entonces, ahora, por ejemplo, si un ejemplo contrario, ¿no? Si fuera la voz, obviamente un transductor para la voz, convertir la señal eléctrica, la voz eléctrica desde un micrófono, ¿cómo convertiríamos? Conectamos a un ADC, ¿no? Un ADC específico. ¿Cuál sería la frecuencia de muestreo? La frecuencia de muestreo se tiene que cumplir el teorema de Nyquist en ese sentido, donde la voz tiene 4 kHz aproximadamente de ancho de banda. Y Nyquist nos dice que pues, para que se digitalice lo mejor posible sin la menor pérdida, pues tiene que ser mínimo el doble la frecuencia de muestreo, es decir, tomar 8000 muestras de la voz en un segundo para que sea la mejor digitalización posible. Eh, o lo mínimo requerimiento de digitalización posible, esa sería la frecuencia de muestreo. Entonces, vean, entonces aquí sí, en lugar de ser una muestra en un segundo, aquí son 8000 muestras en un segundo para la voz, el ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este ADC no le daría, ¿no? 8000 muestras en un segundo. Aquí lo que tenemos es 8 bits de salida. La velocidad de salida, ¿cuál sería en este ADC? Y tenemos 8 bits de salida a 8000 muestras por segundo, 8 por 8, 64000 bits por segundo, 64 kbps por segundo. Esa velocidad a este ADC no la va a aguantar por especificación. No podríamos hacer esa conversión analógica digital. ¿De acuerdo? Entonces necesitaremos otro tipo de ADC más rápido, con otro procesador, con mayor salida de bits. De hecho, lo que se recomienda es una salida de bits serial y no paralela. Muy bien, entonces volvamos a nuestro ejemplo. Nada más era para... Ahí, vamos a seleccionar esto. Para ejemplificar el por qué la velocidad. Entonces ahora sí podemos hacer con lo que acabo de decir el cálculo, ¿no? Entonces, un grado una muestra, una lectura, vamos a escribirlo, una lectura en un segundo. Ok, entonces si queremos una lectura en un segundo, lo que tenemos es una frecuencia de muestreo de una muestra por segundo prácticamente. Entonces la velocidad de salida de los datos, la velocidad del ADC a la salida, va a ser de 8 bits por segundo. Bastante lento, ¿no? 8 bits por segundo, 8 bps por ejemplo. Entonces es muy muy cómodo, una velocidad bastante baja, muy muy baja de hecho. Entonces no requerimos de módulos de alto desempeño, ¿sí? O sea, no requerimos de una frecuencia este, de operación bastante elevada, un estándar que maneje tasas de transmisión muy altas, esquemas de modulación digital muy complicados, muy complejos. Bueno, lo que seguiría sería entonces utilizar un PIC. Como les decía, no utilizaremos el PIC del ADC, no utilizaremos el ADC del PIC por cuestiones de rendimiento, por cuestiones de acostumbrarnos a hacer esto en la vida real, en proyectos más complicados, se utiliza de esta forma. Entonces vamos a utilizar el PIC 16F 887. ¿Por qué? Porque yo lo he manejado, son 4 puertos
que 5 puertos, de hecho, A, B, C y D. Tiene 2 puertos seriales de entrada y salida. Y es muy cómodo utilizar en su programación, muy estándar, muy común. Y aparte muy económico, cuesta aproximadamente 55 pesos mexicanos. Muy bien, entonces el PIC 887, ¿para qué? Tiene muchas aplicaciones. Yo aquí lo estoy utilizando solamente como realmente una interfaz, pero tiene aplicaciones para sincronización, corrección de error, codificación de canal, alguna codificación de línea, hacer una programación para un filtrado tal vez, para muchas cosas, ¿no? Porque se puede procesar aquí los datos, empaquetar la señal bajo la información bajo un estándar en específico, por medio de protocolos. Bastantes librerías tiene, obviamente es lenguaje C, puede ser ensamblador, pero puede ser programado en lenguaje C, etcétera. Aquí solamente yo lo voy a utilizar a modo de muestra, que se puede pasar por aquí esos datos digitales por aquí y enviarlos de forma serial. Entonces eso es lo importante, que lo que salga de aquí sea de forma serial, como utilizando una de las librerías del PIC, que es la RS232, que es un estándar de telecomunicaciones para comunicaciones seriales. De hecho es la que utilizan las computadoras, por ejemplo. Entonces ahora va a ir RS232, vamos a sacarlo por uno de los puertos seriales del PIC, a una velocidad, aquí serían estoy eligiendo 9600 bits por segundo, pueden ser menos, pueden ser 4000, podrían ser 4800 o 2400 o 1200 baudios, donde baudios son los símbolos por segundo. Como estamos hablando de una modulación, aquí lo que sale de aquí, lo que entra aquí, es una modulación realmente NRZ bajo la tecnología TTL, pues es una NRZ unipolar. Pues esto qué quiere decir? NRZ unipolar, o sea, los bits que estamos representando aquí, que están entrando al PIC y que está saliendo también de forma serial. NRZ unipolar significa que tenemos un bit por símbolo, entonces 9600 baudios son 9600 bits por segundo, por supuesto. BPS. Entonces, al transmitirlos de forma serial 9600 bits por segundo, lo estamos incrementando la velocidad, que creo que es hasta sobrada, pero vamos a ver que en la comunicación serial con la computadora es lo que se acostumbra a utilizar de velocidad, puede ser menos o más. Entonces lo que utilizaríamos aquí sería ya el módulo de transmisión electromagnética, o vamos a utilizar como medio el aire, va a ser inalámbrico. Vamos a utilizar un módulo transmisor, vamos a enviarlo por un módulo sencillo, un módulo de 433 MHz, una frecuencia no licenciada, bajo una modulación ASK. Su antena es puede ser un dipolo, puede ser una loop, me parece. Usualmente es un dipolo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Bueno, entonces 433 megas ASK. Aquí tenemos sus especificaciones. Vean, aquí tenemos. Este es el módulo que les estoy diciendo. Cuesta 85 pesos mexicanos el conjunto de transmisor-receptor. Muy sencillo de utilizar. Sus características, como les decía, ASK. Se opera con 13 o 12 volts. La potencia de aproximadamente 25 miliwatts. 25 miliwatts son dB 25 miliwatts son aproximadamente 31. Perdón, aquí no es esto. Son 25 miliwatts de salida, simplemente. La sensibilidad, más bien a lo que me refería es el receptor, la antena receptora. Tiene una sensibilidad de menos 100 dBm, eso significa menos 100 dBm. Aquí tengo una aplicación que es un conversor dBm a watts. 1 por 10 a la menos 13.
watts, o sea, tiene una sensibilidad muy muy amplia, entre comillas, porque en la práctica yo creo que han de ser un menos 80, menos 70 dBm, que con poquita potencia sí puede alcanzar a leer la información, sí puede captar la información. Y una velocidad en el transmisor de máximo 10 kilobits por segundo y en el receptor de máximo 9.6 kilobits por segundo, 9600 baudios. Entonces creo que estos modulitos económicos funcionan bien, muy bien para nuestra aplicación. Volvamos al esquema, ¿no? Entonces funcionan muy bien. Vamos a ponerle aquí menor a 9000, menor a 10000 bits por segundo, menor a 10 kbps. Si estamos enviando aquí 9600 bits por segundo, o sea 9.6 kilobits por segundo, menor a máximo 10 kilobits por segundo, pues está al límite, pero lo puede transmitir muy bien. Si hubiera problemas, bajamos la velocidad un poco aquí en la configuración. Se envía por el aire. Aquí obviamente no me metería con la amplificación de la antena. Ahora 433, el ancho de banda también es bastante modesto, pero para nuestras aplicaciones es correcto. Modulación ASC. Nuestra aplicación va a ser de corto alcance, dijimos que máximo unos 100 metros, tal vez. Entonces, 100 metros. Entonces, va a ser solamente un transmisor receptor, línea de vista prácticamente directa, lo podríamos plantear de esa forma. Entonces la señal a ruido que hay aquí, el ruido que hay aquí, que se mide con una señal a ruido, va a ser mínima. Entonces podríamos hacer un análisis más específico, es decir, midiendo la señal a ruido en nuestro escenario real. Podemos hacerlo mediante un analizador de espectro, por ejemplo. Aquí tengo una densidad espectral de potencia de un analizador de espectro, donde esta portadora sería la información y todo lo demás es ruido auditivo blanco gaussiano, que usualmente es el que se presenta. Entonces si se da en escala logarítmica, usualmente en los analizadores así es, te puede hacer la diferencia. Esta diferencia de aquí a acá, ¿cuál es? Y esa sería la relación señal a ruido, la diferencia de la señal con respecto a ese ruido auditivo gaussiano que va a estar siempre presente prácticamente en todas las frecuencias. Se mide en una escala logarítmica o puede ser en escala lineal, se convierte a logarítmica. Entonces tendríamos una señal a ruido. ¿Para qué quisiéramos esa señal a ruido? Existen nuestras tablas de probabilidad de error para cada esquema de modulación digital. Por ejemplo, yo aquí tengo preparada una. Voy a volverlo a correr. Es un pequeño programita que hice en base a las fórmulas teóricas de la probabilidad de error para cada esquema de modulación. Lo corremos. Voy a darle nuestra siguiente gráfica. Y entonces tenemos lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí. El eje vertical es la probabilidad de error y el eje horizontal es la señal a ruido o energía de evita ruido. Y fíjense, tenemos de 0 a 15 dB, que es como que en donde se encuentra la máxima cantidad de ruido. Es de los peores casos. Yo hice un barrido nada más demostrativo de 0 a 15, de 0 a 16 dB de señal a ruido, donde sabemos que 0 es mucho ruido y 15 o más es cada vez menos ruido. Tenemos esta probabilidad de error. La línea que está arriba es para la modulación ASK y la línea que está aquí abajo es para una modulación PSK y una QPSK, por ejemplo. Entonces podemos notar que obviamente la PSK o QPSK decae, tiene menor probabilidad de error que la ASK, ¿no? Por ejemplo, para 10 dB tenemos una probabilidad de error de 1 por 10 a la menos 5 en PSK, modulación de fase, y en ASK tendríamos una de 1 por 10 a la menos 3, más o menos, aproximadamente. O sea, es mayor la probabilidad de error. Entonces, para señales a ruidos pequeñas, en teoría, ASK no es una buena opción. Se fijan aquí, por ejemplo, aquí en 15, si hay una gran diferencia. Aquí en 0 a 5 la diferencia pues no es mucha, pero de 10 a 15 cada vez se va incrementando y tal vez más adelante se incremente todavía más.
Entonces hay que analizar cuál es la señal a ruido. Supongamos que la señal a ruido ya la medí, como les comenté, con un analizador de espectro en mi escenario, en un patio tal vez, en un área urbana, y mido que son 10, ¿no? que son 15 dBs, no, perdón, que son 5 dBs, por ejemplo. Entonces yo veo la medición, la diferencia no es mucha en este sentido, de QPSK, PSK. La diferencia sería la complejidad de implementación y obviamente eso eleva los costos de los transmisores. Pues me podría quedar con ASK, ¿no? Al fin y al cabo la probabilidad de error casi siempre, casi prácticamente es la misma. Y por otro lado, podríamos también analizar la densidad espectral de potencia. También lo mismo, esa densidad espectral de potencia la calculé con las formulitas aquí en MATLAB o Octave. Y lo que tenemos es lo siguiente. En verde tenemos una densidad espectral de una QPSK. Si se fijan, tiene la mayor potencia y un ancho de banda muy angosto. En azul tendremos la PSK y en rojo tendríamos la ASK. En PSK su potencia es el doble prácticamente de la ASK, pero comparten el mismo ancho de banda. Entonces aquí la pregunta es, obviamente QPSK no lo voy a hacer, ahorra mucho ancho de banda, pero en nuestra aplicación el ancho de banda es lo de menos porque solamente es un canal por el que vamos a transmitir y una velocidad bastante modesta, ya en el medio de menos de 10.000 bits por segundo, hasta 10.000 bits por segundo, 9.600 bits por segundo. Pero solamente es un canal, entonces no es necesario emplear un esquema de modulación como el QPSK complejo y más costoso. eh, y obviamente ahorraríamos ancho de banda, pero no es necesario. Pues vamos a ir con un esquema de modulación más modesto en ancho de banda. Pero ¿cuál sería? ¿El ASK o el PSK? Si tuviéramos una distancia de propagación lejana, más de 100 metros, por ejemplo, que, que se haya hecho el nivel de señal a ruido y que la señal a ruido es bastante pequeña, entonces pues optaríamos por este, ¿no? Donde la señal sea lo más grande posible, utilizando el mismo ancho, bueno, un ancho de banda no modesto, pero normal, el ancho de banda de la señal. Ajá. Pero en nuestro escenario, en nuestra aplicación, dijimos que la distancia va a ser pequeña, va a ser casi línea de vista directa. Lo único que a lo mejor nos puede hacer interferencia pues son las demás señales que pueda haber. A 433, que no hay muchas a 433 porque es una frecuencia, una banda no licenciada, es una banda de prototipo. Y pues va a ser distancias pequeñas y solamente va a ser una transmisión punto a punto. Entonces, eh, utilizaremos un esquema de modulación ASK sencillo y eso obviamente disminuye los costos considerablemente. Ya vimos ese juego ese juego, esos módulos de radiofrecuencia, pues 85 pesos, ¿no? A costa de esto que estamos analizando, a costa del ancho de banda y la potencia y la probabilidad de error. Pero para nuestro ejemplo, nuestro escenario es pues es recomendable, no va a haber tanta pérdida, de hecho. Muy bien. Entonces ya que se analizó esa parte, se puede justificar, obviamente con mediciones, levantamientos ya reales, todo esto es teórico, pero se puede medir la densidad espectral de potencia, se puede medir la señal a ruido y justificarlo correctamente, ¿no? Hacer nuestras tablas de valores, etcétera. Bien, entonces una vez dicho esto, nos vamos a nuestro diseño, ¿no? Entonces ahora sí transmitimos, ya sabemos, lo vamos a transmitir entonces por el aire, ya sabemos, por una modulación ASK a casi 10 kilobits por segundo, máximo 10 kilobits por segundo, que es lo que aguanta nuestro transmisor, 433 megas, va a llegar a nuestro receptor también, modulito de 433, y se lo entregamos obviamente de forma serial. Se lo vamos a entregar a un PIC. Lo que haría sería, si tuviéramos un esquema de sincronización, corrección de error,
control de flujo, etcétera, pues se encargaría de recuperar la señal bajo esos esquemas, ¿no? PIC 16F887. Y lo que va a hacer aquí el PIC es también importante, darle salida por una de las salidas seriales a nuestra computadora, pero para darle salida a nuestra computadora, ya transmitir el dato que está llegando al PIC por la computadora, utilizamos una interfaz por aquí el PIC tiene un puerto paralelo y tiene una forma de onda en codificación de línea TTL, que no es compatible con la entrada serial de nuestras PCs, computadoras, laptops, etcétera, por su puerto serial, por supuesto. Tenemos que utilizar una interfaz que va a codificar, de hecho creo que va a cambiar los periodos de bit, las amplitudes, etcétera, hacia un formato en que la PC, por su puerto serial, bajo el estándar RS232, pueda hacer. De hecho, me faltó comentarles que los PICs tienen un módulo UART o USART, en este caso USART, por el que se va a transmitir. El módulo USART es un módulo físico que se basa en transmitir los datos, los bits, bajo el estándar RS232. Okay. Entonces, bueno, el MAX 232 se encarga de, entonces, esa señal que viene del módulo USART, convertirla a una señal, a una secuencia de bits que la PC pueda leer por uno de sus puertos, por los puertos seriales. Ok. Pues entonces sería, por este lado del diagrama sería todo. Aquí lo que haríamos ya por último sería entonces desplegar la información. Puede ser por hiperterminal. No queremos hacer eso. Yo realmente no quiero hacer que sea por hiperterminal, sino que más bien se muestre vía web. Es decir, vamos a levantar un servidor Node, con la tecnología Node, que obviamente utiliza es de JavaScript, utiliza el lenguaje JavaScript con HTML5 para hacer una página dinámica, crear monitorear la temperatura y verla en cualquier parte del mundo, obviamente todo por internet, ¿no? Entonces aquí podemos hacer un modulito y aquí la nubecita de internet y aquí los clientes, por supuesto. Entonces podremos hacer ese monitoreo remoto que estamos hablando, ¿no? Pues vamos a ver cómo se hizo. A grandes rasgos, no voy a detenerme mucho porque si no, no vamos a acabar. Entonces, nada más voy aquí guardar. Y vean, primero voy a mostrarles la simulación que se hizo. Obviamente esta simulación es bajo Proteus, pero es bastante cercana a la realidad. Ok, hola. Hola, aquí estamos ya en la parte 2. Estoy abriendo el proyecto final, el diagrama de Proteus, más bien, que les quería mostrar. Fue una simulación que se hizo para corroborar que todo funcionara, y lo veremos a continuación. Muy bien, aquí está, voy a alejarme un poco, a grandes rasgos, ¿no? A lo mejor a ver si alcanzan a ver los componentes. Aquí lo que tengo es el sensor LM35, el sensor de temperatura. Lo conectamos al PIC, al ADC08 con sus 8 salidas, donde se pueden ver los 8 bits que van a estar prendiendo. Aquí conecté un multímetro para ver los voltajes de referencia, etcétera. Está configurado para que esté referenciado. Yo les añadiré este diagrama, este modelo en la descripción, y entonces se verán aquí un grado centígrado se verá reflejado en un bit, ¿no? Prendido aquí en el bit menos significativo, y así sucesivamente. Como es una simulación y para muestra solamente lo hizo hasta 9 grados centígrados, creo que hasta 10 grados centígrados, ¿no? Pero bueno, ya lo verán ustedes. Entonces se van a prender aquí los LEDs y después
los puenteo para que obviamente la salida, cada esos 8 bits que van a estar prendiendo, que significan la información en bits de la temperatura, lo paso aquí en nuestro primer PIC transmisor por uno de sus puertos, y realmente aquí yo estoy conectándole 8 bits más para nada más verificar de que cuando yo incremente la temperatura aquí también se vea reflejado. Pude haber utilizado un display, pude haber utilizado cualquier cosa, solamente es de prueba. Realmente lo importante es la salida de uno del puerto, la salida del puerto serie, del módulo USART. Creo que es la RC6, la patita RC6, el puerto RC6, el pin 6, y sale, aquí sería la transmisión inalámbrica, donde se debe de comunicar de forma serial ya con el transmisor y luego al receptor. Como en Proteus no tendría mucho sentido hacerlo de esa forma. Eso se los dejo como implementación que se demuestre, pero es muy sencillo. Conectan los transmisores, ya vienen configurados para que se les conecte a su patita serial y hacen prácticamente la transmisión automática. Se conecta entonces al PIC receptor, que sería se conecta a uno de sus puertos de entrada, también en serie, es el RC7. También estos LEDs son de prueba nada más, no hay ningún problema. Configuración este cristal, obviamente a 4 MHz, es configuración de los PICs, de los dos, están exactamente igual configurados. Y la salida, obviamente se programaron los PICs, ahorita les muestro el código, para que la salida del receptor, del C6, pero del receptor, vaya a la computadora, en este caso primero al MAX 232, que sería y el MAX 232 también tiene cierta configuración. Ya la verán, aquí pongo un inversor porque la salida para la simulación hacia nuestro DB9, hasta nuestro conector DB9, que es el del puerto serial, el conector serial hacia nuestra computadora, pues lo recibe de forma invertida, como sale el 232. Le pongo aquí una terminal para ver cómo es la salida, para monitorear la salida nada más. Aquí lo importante es lo siguiente. Aquí este DB9 es un módulo que se llama CompImp. Es una simulación de uno de los puertos físicos. De hecho, se conecta virtualmente a uno de los puertos físicos de mi computadora, de su computadora. Es decir, si yo le doy aquí doble clic, vemos que estoy conectado a 9600 bits por segundo. Por el puerto 2, la salida va a ser por el puerto 2. ¿De acuerdo? Luego aquí está esta configuración, pues exactamente igual. Ya lo verán ustedes. Entonces se conecta hacia el transmisor de la patita del comping, del DB9. Y sí se va a conectar, de hecho sí va a ser la conexión. Ahora, la idea para poder transmitir entonces de ese puerto, ¿hacia dónde? Pues yo lo quiero transmitir a mi computadora. Como es una simulación, entonces va a ser de este puerto COM2 a otro de los puertos que yo tengo aquí en la computadora. La idea sería pues conectarlo físicamente, la salida de uno de mis puertos seriales a otro puerto serial, configurándolo como otro, el del COM2 al COM3 o el COM4, por ejemplo. Pero como no tengo ese cable físico, lo que hice fue hacer esa conexión simulada con un programa que se llama Virtual Serial Port, y ya nada más eligen los puertos que quieren ustedes. Yo en este caso ya elegí el COM2 y el COM3, los añadí como parejas, el COM2 y el COM3, y ya están interconectados. De hecho, si yo los cierro van a seguir igual interconectados ya hasta que le dé delete pair. Entonces se queda como COM2 y COM3. Lo dejaré por aquí abierto para que se vea cuando se haga la comunicación. De acuerdo, entonces ¿qué más? ¿Cómo está aquí el PIC? Si le doy doble clic, lo tengo a 4 MHz. Tengo cargado el código en C del receptor prueba, del receptor a 4 MHz, igual aquí, ¿no? También el transmisor a 4 MHz, pero tengo cargado la parte transmisora. Entonces pasaría a mostrarles el código y luego a hacer la simulación. El código lo hice en el programa PCW o PIC-C. Primero tengo aquí la prueba. Este es el código prueba, el transmisor. Y realmente lo que hago es obviamente configurar el reloj, incluir la librería, usar la librería RS232 configurando 9600 bits por segundo, baudios por segundo.
la transmisión por el C6, el receptor por el C7, 8 bits y paridad nula, ¿no? Esas configuraciones del módulo usar, ya ven que la velocidad pueden ser varias. Algunos uses, los puertos, configurar los puertos. Aquí este int num sería el número, sería la temperatura que voy a recibir y que voy a enviar. Como lo hice, tal vez es un poco rústico, pero funciona. Simplemente utilicé secuencias, ¿no? Utilicé condiciones. Si, si mis 8 bits que están llegando por uno de los puertos, que en este caso sería el B, entonces cuento, si mis 8 bits del puerto B0, B1, B2, B3, todos son ceros, entonces num es igual a 0. Por D es nada más para prender los LEDs. Entonces num es igual a 0 y mando con el comando putc, es el que va a mandar por el puerto serial que yo ya configuré aquí arriba por pin C6. Voy a enviar ese num directamente como un entero. Y después pregunto si está prendido solamente el pin 1 y lo demás son 0, o sea, 0001, quiere decir 00001. Entonces num es igual a 1 grado centígrado, lo mando. El 01, el 00010 sería el 2. Después el 00011 sería el 3 grados centígrados y lo voy mandando, todo lo voy mandando. ¿De acuerdo? Hasta con un else, un pequeño delay y listo. Ya eso es todo lo que tendría que hacer aquí en prueba. El receptor, igual lo configuro de la misma forma, utilizando el RS232. Obviamente le va a llegar por el pin C7 la información que mandé hacia el transmisor, que le está llegando al receptor, y que lo conectamos al pin C7 y transmitimos por el pin C6 hacia la computadora, aquí en este caso, y hacemos lo siguiente. Este se le llama vuelvo a declarar el num como entero, se le llama detección por interrupciones. Se pone de esta forma, pero lo importante está aquí. Num es igual a getC. GetC trae el valor que está entrando por el puerto C7, ¿sí? el que mandé en mi transmisor. Entonces lo estoy cachando, getChar, ¿no? Lo estoy obteniendo y después lo imprimo como entero en num, aquí mismo en esta secuencia. Lo imprimo y esto es lo que se va a enviar por el transmisor. ¿Dónde está? RCB, perdón, por el XMIT C6, por el puerto C6 del PIC transmisor. ¿De acuerdo? Aquí vemos que es esto. Aquí está el pin C6, por el pin C6 se va al transmisor, se va al RS232. Ajá. Entonces es muy sencillo. Simplemente leo lo que tengo en mi puerto paralelo, lo mando por el serial hacia el transmisor, llega al receptor, lo mete al C7 y simplemente automática por interrupción también exactamente ese mismo valor, luego lo transmite, lo imprime hacia la computadora, obviamente pasando por una interfaz RS230 Max 232. Y ya, es muy sencillo prácticamente el código, que también anexo en la descripción. Ok, aquí tenemos algunos comandos de interrupción. Todo esto que pongo aquí también es prueba, nada más para que los LEDs se enciendan, pero los comento, ¿no? Pongo un delay de 2 segundos y listo. Acuérdense siempre de compilar todo, yo ya lo tengo compilado. Bien, cierro aquí y hacemos la prueba. Primero sin interconectar los puertos, nada más va a ser local aquí en nuestra simulación. Voy a correrlo y vemos lo siguiente. Se va a abrir nuestra terminal virtual, lo que tengo conectado aquí a la salida, lo que está entrando aquí al puerto DB9, y lo que veo es 4, 4, 4, 4, 4, 4. Entonces, si yo le incremento la temperatura, veo 5, 5, 5. Estoy enviando 5, estoy enviando 6, 7, 8, 9, etcétera. Tengan cuidado aquí cuando lo corran con el modo display, con los caracteres, etcétera. Yo lo tengo todo desactivado y me funciona muy bien. Y listo, ¿no? Como les decía, yo lo tengo hasta temperatura 10. No, hasta temperatura 9 ya, 0. 9, 8, 7, 6. Fíjense cómo se van prendiendo los LEDs aquí también. Aquí lo desactivé, por eso no se prenden como debe ser. Pero lo importante es que sí está saliendo la salida. Está saliendo por el puerto serial, ¿no? 6, 5, 1, 0, 1.
4, 3, 2, 1. Ok, pero todo aquí está siendo local. Ahora, ¿esto a dónde está siendo enviado? Si se fijan, yo ya lo había interconectado con el virtual terminal. Aquí se ve, COM2 está activo. Antes COM2 estaba así pasivo, no decía nada, nada más estaba COM2. Cuando aparece esto, esta configuración, de la velocidad, la paridad de los bits, número de bits, etcétera, COM2 va a aparecer. Entonces, cuando yo conecte COM3, también va a aparecer ese número. Ahorita COM3 no está conectado, o sea, sí está conectado, pero no está activo, no está abierto. Eso lo vamos a hacer con nuestro servidor Node, con JavaScript. Muy bien. Entonces vamos a pausarlo. ¿Por qué utilizar Node, HTML5? Porque bueno, son tecnologías recientes. HTML5 se acaba de estandarizar ya hace unos meses, 2014, 2015. Ya está estandarizado. El servidor Node tiene muchas ventajas, así como desventajas. La principal ventaja es la documentación. No hay tanta documentación como en PHP. Sí, este, entonces lo que vamos a utilizar sería, de hecho Node es la competencia directa con PHP, ¿no? Entonces utilizaremos este porque es una tecnología nueva, avanzada, y aparte hay muchas comparaciones, muchos análisis que les dejo que ustedes lo revisen, de que en las consultas es más rápido Node, o para hacer páginas con consultas dinámicas y respuesta rápida, y la página dinámica, por supuesto, Node sería la opción, aparte de mayor estabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que investiguen un poco sobre por qué Node es funcional, es muy bueno, ¿no? Entonces vamos a acercarnos, un primer acercamiento a levantar un servidor Node, y luego la parte de los clientes, verlo con HTML5, para realmente no vamos a utilizar mucho HTML5 más que para una gráfica interactiva, una gráfica dinámica. Ok, entonces veamos. Lo primero que vamos a hacer es irnos a línea de comando. Yo utilizo pues el CMD de Windows. Yo ya había creado una carpeta. Ustedes crean una carpeta, si pueden, en su unidad mejor, que se llama CD Proyecto Final. ¿No? ¿Cómo se llama? Se llama Proyecto Serial. Y Proyecto Serial sería Node. CD Node Serial Example. Aquí lo que requerimos, vamos a instalar Node, vamos a seguir los pasos. Node JS, se van a su página original, le dan download o install dependiendo de la versión que ustedes quieran. Lo guardan y automáticamente, ¿no? Se descarga. Les va a instalar. Yo ya no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Entonces, bueno, siguen ustedes con instalación, etcétera. Entonces, bueno, una vez que comprobaron la versión, igual aquí en línea de comandos, esto sí es importante, posicionados en su directorio, van a escribir lo siguiente, van a escribir npm install nodemon, si no mal recuerdo. Entonces les va a salir esta rayita que está haciendo círculos, es que está conectando su internet, está descargando las librerías y les va a estar instalando. NodeMount es simplemente para poder correr algunos, no sé, los servidores, y que se actualice automáticamente. Entonces ahí está, esto quiere decir que vamos bien. Listo, ya se instaló. npm install NodeMount. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, es muy importante. El siguiente paso, nos vamos a nuestro editor de código, vamos a crear un nuevo archivo, y lo vamos a salvar con el nombre de package.json. Ok, yo lo tengo aquí, package.json.
.json. De todas maneras va a estar en la descripción ya esto. Lo guardan en su carpeta. Le decimos que no, yo no lo quiero reemplazar porque yo tengo esto. O sea, lo que van a tener dentro de package.json es las dependencias. Es muy importante este JSON. Quiere decir que son las dependencias de los paquetes que vamos a instalar, las librerías que vamos a instalar. Vamos a instalar Express, Express.io y Socket.io, versiones las más nuevas. Aquí solamente es información general, pero esto es lo más importante. Debe de estar package.json antes de hacer la instalación para que te instale la versión más reciente o la versión que tú elijas en este caso. Ok, entonces bueno, lo salvamos, lo van a salvar aquí. Yo esto no lo voy a salvar, yo ya lo tenía salvado. Lo salvan en ese directorio y listo. Ya una vez que tengan el package.json en su directorio, ok, van, ahora sí nos vamos a esa línea de comando y ahora sí podemos instalar cosas, ¿no? Ahora sí ponemos npm install express, por ejemplo, le damos enter, se va a instalar. Está trabajando, listo, ya se instaló. Y después socket.io se instala. npm install socket.io. Listo, está trabajando, está leyendo. Todo bien todavía. Me pongo aquí para que se vea más. Está conectándose. Listo, ya se instaló. Cuando vean todo esto es que ya todo está instalado. Ok, cuando está instalado van a ver ustedes, si nos vamos a la carpeta donde instalé todo, proyecto serial, van a ver que se creó automáticamente esta carpeta Node Modules y van a ver ustedes la carpeta Express, la carpeta Node Mount, la carpeta Socket.io. Nos faltaría la carpeta, esta ya lo había creado desde antes, por eso está allí, pero la podemos instalar también. Es una carpeta que hay que instalar, entonces vamos a línea de comando, npm serial npm serial port, si no mal recuerdo. No, me parece que no lo... No, es install, perdón. npm install serial port. Sería nuestras librerías a instalar, nuestras dependencias, ¿no? Como le llama JSON. Ok, sí se está instalando, parece que sí, se llama así, exacto. Serial port. Ok, listo, se instaló, perfecto. Ya están instalados. Y ahora sí, lo que tenemos que hacer ahora sí es, dejamos abierto ahí línea de comando. Vámonos a nuestros a nuestro editor de código, ¿ok? Entonces no voy a poner todo, nada más voy a explicarlo a grandes rasgos. Primero se crearía el servidor. Vamos a levantar el servidor de forma de código. Como le decía, que es un servidor Node.js bajo las librerías de Express. Ajá, entonces lo que va a hacer el servidor aquí a grandes rasgos es lo siguiente. Es levantar el servidor. El servidor automáticamente va a estar leyendo por uno de los puertos seriales que vamos a elegir aquí. Vamos a elegir aquí en nuestro código. Va a estar leyendo todo a cada instante a 9600 bits por segundo. El puerto que se eligió, que sería el COM3, sería el puerto que está interconectado. Aquí lo vemos, el COM3. Es el que le está llegando lo de COM2 de nuestro DB9, nuestra simulación. Entonces estaría llegando, ¿no? En la vida real no estaría interconectado COM2, sino simplemente COM3, lo conectaríamos todo a COM3, bueno, a COM2. Entonces estaríamos aquí leyendo ese puerto al que le está llegando todo. Entonces configuramos el puerto con estas líneas, configuramos el puerto, las variables que van a utilizarse para
para hacer referencia al puerto que elijamos, al listado de puertos, el comando, las opciones de los puertos y los eventos de los puertos, ¿no? Que sería puerto abierto, lee datos del puerto y cierra puerta. Y también al mismo tiempo configuramos el servidor que vamos a utilizar, que sería un servidor express, y los sockets, ¿no? Con esto. Aquí decimos la dirección en donde va a estar nuestro cliente, public cliente.html, es decir, creamos una carpeta public y ahí va a estar cliente, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque cuando nos conectemos, van a ver ustedes por localhost es decir, a nuestro servidor, como si fuéramos un cliente, automáticamente va a entrar, aquí está, va a entrar a cliente.html. Ok, aquí ahorita explicamos qué es esto de no conexión. Configuramos el puerto de salida de no del valor temperatura, no del puerto serial, sino del puerto TCP, el puerto de internet, que sería el 3000. Aquí elegimos el puerto, aquí se va a elegir el puerto cuando corramos nuestro servidor index.js, ponemos espacio, el nombre del puerto, com3 en este caso, y listo, se configura, se hace un nuevo puerto, se configura con el puerto com3 que se va a elegir a 9600, paridad non, bits 8, igual que como lo hemos hecho en Proteus. Abrimos el puerto serial con myport.on, simplemente se dice que el puerto se abrió, pasamos el valor de temperatura, se le va a llamar así a esa variable, se abre el puerto y ya que está abierto el puerto, metemos la configuración de los sockets, abrimos un socket. Aquí solamente, estas dos líneas solamente es para contar los clientes que se están conectando. Adentro ya de la conexión de los sockets, ahora sí ponemos un myport.on, pero data. Aquí arriba había sido un puerto abierto, ya que estamos adentro del puerto abierto, por supuesto, pero aquí estamos adentro del puerto abierto y del socket abierto, de la conexión abierta con sockets hacia nuestro cliente. Y lo que vamos a enviar va a ser entonces data. Se va a poner data, function data. La data que estamos obteniendo, automáticamente este data me está leyendo los datos que están entrando al puerto serial por COM3, lo que viene de nuestro MAX 232 del DB9. Y aquí cambiamos simplemente declaramos temperatura, porque lo vamos a usar más abajo, igual a los datos. Aquí pongo una en consola, nada más para estar monitoreando de que sí esté funcionando. Y lo importante es esto, ¿no? Para emitirlo al cliente utilizo un socket.broadcast.emit. Puede ser un socket.emit nada más, para nada más un usuario. Broadcast es para todos, pero menos a mí. O puede ser un socket broadcast, un socket.emit, no recuerdo el otro comando, pero puedes enviar a todos, hasta a mí también. Entonces lo que vamos a enviar es, obviamente lo escribimos como data, y lo que vamos a enviar es, el dato es temperatura .toString. Como está en un formato hexadecimal, lo convertimos a un string, se envía de esa forma y listo. Y al final desconectamos el socket. Nada más esto es para contar el usuario que se desconectó y listo. Entonces esto es lo que enviamos, temperatura.string como data, de hecho función data es lo que se va a enviar a cliente. Si nos vamos a cliente, obviamente ya es HTML5, aquí tenemos un documento de HTML5, tenemos la parte de head, tenemos el style, nada más estoy dando un pequeño estilo para centrar, colores, márgenes, pero no es nada del otro mundo. Y aquí ya ahora sí el body on load para que se cargue primero el script y ya después corra todo el HTML5. Dos canvas, un canvas para ver la temperatura, le llamo mi canvas, y otro canvas para ver la gráfica de la temperatura. Bien, aquí yo cargo algunas librerías. Cabe recalcar que utilizo para hacer mi gráfica utilizo unas librerías que se llama, una aplicación en línea que se llama smoothiecharts.org.
Utilizo esa librería, es muy fácil de configurar y no me voy a meter mucho, solamente quiero que lo vean. Lo importante es lo siguiente: una vez que ya declaré mis dos canvas, me ahora sí que abajito mi script para poder de sockets, para poder recibir lo que yo mandé de mi servidor, que es temperatura.string con la label data, la etiqueta data. Entonces lo que hago es esto: configuro mi socket, configuro mis canvas con estas dos líneas, el ancho del canvas y la posición del canvas donde va a estar el valor de la temperatura. Entonces primero obviamente abro el socket con label, la etiqueta data. Data es muy importante que los dos sean el mismo nombre. Paso el dato de data, me está llegando data, la función data. Y aquí pongo un contexto, obviamente el contexto es de mi canvas que había declarado. Ok, normalmente es, ya saben, clear rect, resetear el canvas, el tipo del tamaño de letra, tipo, color. Aquí es lo importante: dentro de socket.onData yo ya estoy recogiendo aquí temperatura va a ser igual a data.string. Entonces aquí ya estoy declarando, estoy obteniendo el dato que está pasando, probablemente por sockets. Y lo que hago es nada más imprimirlo. Entonces fill text, que sería la variable data.strings en la coordenada xy. Y aquí nada más es para adornar que sea grados centígrados, ¿no? Y aquí todo esto es para la gráfica dinámica. Lo importante aquí es dónde está mi temperatura, ¿no? Aquí está, aquí lo declaré como temperatura. Obviamente, aquí está, obviamente de forma global, lo había declarado desde afuera, ¿no? Aquí está, la temperatura de afuera de la función para que sea de forma global y pueda ser leída aquí abajo en mi gráfica de dinámica de Smoothie Charts, ¿no? Ya se caracteriza, etcétera. Yo aquí le bajé el tiempo para que sea un tiempo muy, muy lento, el scroll muy lento de la gráfica. Y listo, ya tenemos todo. Cerramos HTML5 para poder probar ahora sí nuestro monitoreo remoto. Cabe recalcar que podríamos no solamente recibir datos, podemos enviar datos también desde aquí como cliente para tener algún tipo de control, o automáticamente se ejerza una aplicación, etcétera, ¿no? Y de algún motor, de algún de activar algo, un sensor, una alarma, lo que sea, y mandarlo también hacia nuestro servidor, y el servidor se comunicaría con el PIC, y el PIC se comunicaría con el PIC que envía la información y ejercer alguna acción, ¿no? Es muy muy interesante este proyecto por ese sentido. Vamos a probarlo ahora sí para terminar. Ok, abrimos escritorio, comunicaciones digitales, proyecto final, simulación. Ok, corremos, está el 9, ¿no? Nos vamos a nuestro terminal. Nos vamos en COM3. Ya sabemos que levantamos el servidor con index.js. Elegimos el puerto. Tendríamos que estar allí, puerto abierto. Y ahí está, conexión 1 se conectó por el puerto 3000. Estamos leyendo el 9 automáticamente. Si yo aquí le cambio a 8, aquí ya se me trabó un poco aquí. Está en 9, ¿no? Si yo le cambiara a 8, por ejemplo, aquí obviamente cambia. Y también en la terminal cambia, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. Queremos ver lo que está conectado al servidor, que sería el cliente. Entonces nos vamos a nuestra página, le damos localhost, puerto 3000, le damos enter y automáticamente se actualiza, ¿no? Aquí están 6 grados centígrados. Ahorita vamos a ver cómo está muy lento, tiene un delay de 2 segundos. Va a aparecer en cualquier momento la grafiquita. Hago esto así y ahí está, ¿no? Están 6 grados centígrados. Y yo aquí nos enfriamos, se enfría el sensor, por ejemplo, va bajando a 4 grados centígrados. Aquí se ve la gráfica que va bajando. Vamos a bajarla a 1, a 0, 0 grados, ¿no? Aquí se ve la gráfica, el tiempo. Lo configuré de menos 10 a 30 grados centígrados, de menos 10 a 30 el valor, hasta
Vamos a elevarlo hasta 9, que es mi máximo, pero puede ser hasta los 30 que ustedes quieran, ¿no? Hasta 9. Ahí se ve la curva que se va implementando. Esto es HTML, HTML5, no es Flash, no es nada, simplemente es utilizar Canvas en HTML5. Ok, mediante nuestros sensores, nuestra transmisión inalámbrica. Ok, bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, aquí me tienen, ahí está el contacto, en la descripción están todos los códigos, todo el proyecto en Proteus. Y pues ármenlo, ahora hay que hacerlo físicamente. Hasta luego.